Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de cómo negociar con Canadá, con los canadienses. Es un tema muy interesante, puesto que muchas veces consideramos que negociar con un país o con otro va a ser igual. Y no, tenemos que considerar muchos factores. Bien, vamos a iniciar. ¿Cómo negociar con canadienses? Para empezar, nosotros tenemos que conocer cuáles son los datos básicos que conlleva el país de Canadá. Vamos a hablar de la población. En este momento tienen 32.5 millones de personas. Una superficie de 9.976.140 kilómetros cuadrados. La forma de estado es un estado federal. El Producto Interno Bruto es de 29.800 millones de dólares. La divisa es el dólar canadiense. El idioma oficial es el inglés y francés. Y el idioma de los negocios es el inglés y el francés. Aquí hablamos de religión. La religión católica es el 45% y hay una religión protestante que es un 41%. La capital es Ottawa, tiene 1 millones de personas. Las principales ciudades son Toronto y Montreal. Y bueno, la fiesta nacional es el 1 de julio. Bien, Canadá es la 12ª potencia económica del mundo y forma parte del exclusivo grupo G8. Esto es dentro de las 7 grandes naciones del mundo. Empresarialmente es una coinfluencia de Estados Unidos con el estilo europeo. Prácticamente desde 1992 forma parte del TLC o del NAFTA. Esto es lo que viene siendo Canadá, Estados Unidos y México. Y hablando en el caso de México, tenemos que Canadá está abriendo sus fronteras a ciertos productos, pero todavía hay ciertas restricciones, que no es el caso, digamos, si hablamos de Estados Unidos, no es el caso de Estados Unidos. Ya Estados Unidos tiene abiertas más oportunidades de negocio. Esto, por supuesto, favorece que Canadá y Estados Unidos tienen ciertas líneas de negocio ya muy establecidas, inclusive desde antes del TLC. Entonces, tienen una forma de trabajar muy diferente que a los mexicanos. Nos ha costado trabajo llegar a esas normas para poderlas cubrir y, bueno, obviamente, tener esa apertura también comercial. Otro de los puntos que vamos a revisar, o que estamos ya revisando, es el país es oficialmente bilingüe. Aunque solo el 17% de la población habla indistintamente los dos idiomas. El 68% habla inglés y el 15% solo francés. La cultura canadiense está más próxima a la británica que la de Estados Unidos, incluso en la región de Quebec. A pesar del idioma francés, se parece más a la cultura inglesa que a la francesa. Bien, las negociaciones normalmente las grandes negociaciones se están llevando en Quebec, en Toronto, está entrando Montreal también muy fuerte, pero el país se está moviendo. De alguna forma está abriendo sus fronteras para también captar gente que quiera llegar a vivir a ese país. De verdad están ofreciendo unas ventajas maravillosas. Y vaya que el país está creciendo muy bien, es un país divino. La negociación es más formal en las grandes ciudades como Toronto y Quebec. En Edmonton, Calgary, Vancouver son más informales. Aquí nosotros estamos considerando que para que tú vayas a hacer negocios con los canadienses, llegues 2 días antes al país. ¿Para qué? Para conocer un poquito de su cultura, ¿sí? Que visites los lugares turísticos, que vayas a los museos, que veas cómo hacen los negocios los canadienses. Es una mezcla grande. De hecho, hay muchos latinos allá en Canadá, pero tienen un comportamiento diferente
al comportamiento que normalmente se estila en su país. Entonces, si tú llegas 2 días antes o 5 días antes, puedes ir percibiendo ciertas actitudes o ciertos hábitos que tienen los canadienses para cuando hacen negocio, ¿sí? Bien, otro de los puntos es hacer citas correspondientes, hacer las citas correspondientes. Esto es, nosotros tenemos que confirmar la cita. Si en determinado momento nosotros tuvimos un contacto por medio de internet, lo que tenemos que hacer es, vamos a efectuar una cita con X persona en tal lugar. Bueno, antes de volar, tenemos que confirmar. ¿Por qué? El mundo se está moviendo muy rápido. De por sí, quiero comentarles, algunos de los latinos han quedado mal en estos países, mal en función de ser informales, ¿sí? Dicen, oye, pues sí, nos vemos la otra semana allá. Y la gente dice, ok, van a venir. Y a la mera hora, pues la gente está esperando, nunca llegaron y hablan y dicen, oye, pues ¿qué pasó? Estamos esperando. Es que no pudimos ir. Entonces, los canadienses son muy formales en sus cosas. Nosotros tenemos que acoplarnos a esa cultura. Muchas veces el poderte acoplar, el poder entrar en la misma línea que ellos están llevando, es complicado para los latinos. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a que sean las cosas rápidas, a que ver cómo mueves una cosa u otra para que eso se pueda llevar a cabo. Y aunque no se cumplan todos los requisitos, bueno, pues no importa, la situación es darle movimiento. Y los canadienses no. Los canadienses llevan ciertas metodologías y primero va A, luego B, luego C. Y si tú vas en A y no tienes B, pero tienes C, eso de todas maneras no funciona, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado de estar confirmando nuestra visita. Ahora, cuando nosotros lleguemos al país, es importante que nos empapemos de cómo están las noticias, qué está sucediendo en el país en ese momento. Y esto se los comento ¿por qué? Porque muchas veces, cuando ya entramos a la mesa de negociación, bueno, se puede dialogar alguna situación que nos hayamos percatado, ¿sí? En el periódico o en las noticias y decir, oye, bueno, ¿qué está sucediendo? Oye, vi esta noticia, ¿es grave? ¿Está pasando algo complicado? En fin, pero hay un tema de conversación y como quiera que sea, el hecho de establecer negociaciones con otro país, bueno, nos atañe el saber qué está sucediendo en el ámbito económico y político. Bien, otro de los puntos es la forma del saludo. La forma del saludo es con un apretón de manos. En otras culturas, bueno, se estilan besos, en fin, aquí es un apretón de manos para hombre y para mujeres. Es común que los títulos profesionales no se usen ni verbalmente ni en las tarjetas de presentación. Pero bueno, para lo que es el presentar a una persona con otra, pues es Mr., Miss, this is Fernando Jiménez. Entonces, esa parte de introducción se cuida mucho. Tenemos también que durante la negociación la forma de dirigirnos hacia ellos es por el apellido, ya lo estamos hablando. Mr. Jiménez, Miss Guzmán, en fin. Ya cuando nosotros tengamos cierta confianza, ya podemos pasar esa barrera. Ya podemos decirle, hello Pedro, hello Peter, o no sé cómo se llamen. Pero tiene que haber un acercamiento. Tenemos que ir rompiendo el hielo. Hay una situación. Los latinos rompemos el hielo en 5 minutos. En 5 minutos. De repente ya conocemos a alguien y ya le empezamos a llamar de tú y bromeamos con él, en fin. Pero los canadienses no es así. Entonces, es un poquito distante la negociación.
Sí, estamos negociando, hay confianza, pero no demasiada. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Bien, de no hablarles, vaya, tan como lo hacemos nosotros los latinos, ¿no? Tan rápidamente romper esa parte del respeto y de la distancia. Bien, el contacto visual es vital, ya que habla de nuestra educación. Es muy común que en nuestros países latinos la gente baje la mirada. Empieza a hablar, te ve y baja un poco la mirada, como con pena. Aquí es directo. Si vamos a hablar de negocios, la gente tiene que verte a los ojos, ¿sí? Dicen por ahí que los ojos son la ventana del alma. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que la otra persona está diciendo y obviamente no una mirada inquisidora, ¿sí? Una mirada normal de atención, de respeto hacia la otra persona, ¿sí? Y además, bueno, pues eso habla de nuestra cultura. ¿Ok? Otro de los puntos es ir preparado con material de nuestra empresa, como catálogos, folletos, listas de precios. Y esto es importantísimo. Si nosotros vamos a ir a una entrevista o vamos ya a platicar un negocio como tal, nosotros tenemos que llevar todos los elementos, tarjeta de presentación, la folletería de la empresa, si es posible en inglés, si te es posible en inglés. La realidad es que aunque muchos de los canadienses pudiesen hablar español, el idioma de los negocios, y si nosotros vamos a ir a verlos y allá se habla inglés, nosotros tenemos que llegar a adaptarnos. No, es muy diferente que si ellos llegasen a México, entonces ellos tendrían que decir, bueno, pues me traigo a un traductor porque pues vamos a hablarlo en español. Entonces, la situación es la siguiente, que tú llegues preparado, que en tu laptop lleves toda la información, no olvides poner cifras, porque todo está muy bonito. Si vamos a hacer alguna negociación, bueno, ok, este es mi producto, lo hacemos, el tiempo de fabricación es tal, tenemos tantas personas, tienes que tener todo un currículum empresarial. ¿A quién le vendes? ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Quiénes son tus clientes? Los principales, por supuesto, ¿sí? Para que ellos puedan evaluar y puedan tomar una decisión. Pero no nada más es eso, o sea, ya hablaste de lo bonito de tu empresa, ya hablaste que tienes maquinaria de última generación, en fin, que eres una empresa que puede cerrar cualquier negocio con cualquier empresa en otro país o cualquier organización. Pero aquí es importante que también consideres los números, que vayas tú preparado con números. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Si nosotros ya dijimos cuáles son nuestros productos, cuánto cuestan, cuánto vale por tonelada, cuánto vale un contenedor, ¿sí? ¿Quién lo va a pagar en determinado momento ese contenedor? Si por ejemplo, tenemos algunas, ay, se me fue el nombre, ahorita se los voy a comentar. Los Ecoterms. Ok, los Ecoterms son, si yo voy a mandarte algo a ti desde México, ¿cómo va a ir? FOB, Free On Board, ¿sí? Export, te lo voy a mandar a tu planta, ¿sí? Te lo voy a mandar al puerto, ¿a cuál? Al puerto de México o al puerto de Canadá. En fin, tienes que checar esa parte de Incoterms y tienes que ir preparado. ¿Por qué? Porque los canadienses normalmente si van a tener una negociación, bueno, obvio, tienen que prácticamente como un checklist, van preguntando, oye, ¿cuáles son los impuestos? Y tú me lo pones aquí, yo quisiera que me pusieras la mercancía aquí en mi planta, ¿sí? O posiblemente tengan ellos un agente aduanal que se pueda encargar de todo el movimiento y te dicen, bueno,
Tú nada más dámelo en tu planta y yo voy por él. Entonces, esos términos tienes que cuidarlos mucho, muchísimo. Los Incoterms son fundamentales para una negociación porque te puede alterar el precio totalmente. Bien, bueno, tienes que ir preparado con eso. Es recomendable tener un intérprete traductor. Aunque nuestro inglés, pues lo podamos entender y de alguna forma ellos, ellos me entiendan y yo les entienda, ¿sí? No debemos fiarnos, necesitamos tener un traductor especial de nosotros, no que ellos nos lo pongan, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque si vamos a tratar ciertos términos en el contrato que son delicados y hay un traductor que ellos nos están poniendo y ese traductor no le tenemos confianza o forma parte del equipo de estas personas, pues es complicado, ¿sí? Es muy difícil que un canadiense haga una cosa indebida. Mas, sin embargo, sí tenemos que llevar a nuestro traductor. Para esto podemos hablar con las embajadas que nos puedan recomendar alguna gente confiable, ¿sí? Y de preferencia que no haya trabajado con ellos. Entonces, ya sea la embajada o las consejerías comerciales. En este caso, digamos, aquí en México se encuentra Bancomex. Y bueno, Bancomex tiene consejerías comerciales en muchos países. Ahí también podemos pedir ayuda, pero es importante llegar con un traductor. Bueno, intérprete traductor, perdón. Un traductor es la maquinita esta, es un intérprete traductor. Bien, por ningún motivo hacer comentarios en nuestra lengua si ellos no hablan español, y menos si tienes un intérprete. De repente, a veces las ideas van más rápido de lo que queremos hacer y a veces volteamos y le decimos a la gente que viene con nosotros en nuestro idioma, oye, pues ¿qué opinas de esto? Para decirlo aquí. Eso se ve súper mal y no da confianza, ¿sí? Es como si yo no hablo inglés y de repente estamos tratando un tema de negocio y esa persona que habla inglés se pone a hablar inglés con otra gente y tú dices, bueno, pues ¿de qué están hablando? ¿Qué están diciendo que no quieren que yo entienda? Entonces, aunque no sean cosas que afecten la negociación, sí la percepción que se tiene es muy mala, muy mala. Por favor, eso jamás hay que hacerlo. Jamás. Si tenemos que comentar algo con alguna persona, bueno, vamos a comentarle a la gente que tenemos enfrente. Podemos hacer una pausa. Necesito platicar algunas cosas con mi compañero y regresamos. Pero jamás enfrente de ellos estar hablando en tu idioma, ¿no? Y menos, obviamente, si no lo entiende. Bien, el intérprete que tenemos que contratar, lo tenemos que contratar nosotros y de preferencia que no haya tenido ningún vínculo con ellos, ya lo vimos. Es conveniente establecer una agenda con horarios establecidos por las partes y llegar puntual. Es muy común que en nuestros países, de repente latinos, no somos muy puntuales. Algunas gentes sí. Si tú me estás viendo, a lo mejor dices, bueno, pues todos los demás no podemos generalizar, pero yo sí, bien, te felicito. Pero la verdad es que en muchos países latinos tú citas a la gente a las 8 de la noche para una boda y llegan a las 8:30, normalmente. Es más, para que veas cómo hay un inconsciente colectivo. Tú citas para una boda y el impresor dice, ¿a qué hora es la boda? Ah, pues la boda es a las 9, ¿sí? Ok, cítelos a las 8:30. ¿Por qué? Porque van a llegar a las 9. Entonces, cuando te llega la invitación, la gente la abre y dice, ah, la boda inicia a las 8:30, empieza a las 9. ¿Sí me explicó? Entonces, no es lo mismo con los canadienses. Los canadienses, si quedamos a una hora, a esa hora hay que estar. De preferencia, sal con una hora de anticipación, no andas corriendo, ¿sí? Llegas puntual, inclusive antes de la hora indicada,
pero ya estás conociendo los terrenos de ellos, ya estás tranquilo, no llegas agobiado, no llegas corriendo porque ya se está haciendo tarde. Y de preferencia al tener una agenda, ¿cuáles son los puntos que se van a tocar? ¿Cuáles son los horarios? Porque de repente, a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues podemos estar 5 horas platicando del tema, no hay ningún problema. No, no, no. O sea, ¿cuáles son los tiempos que tenemos y sobre qué pasos nos vamos a ir? Obviamente esa agenda la tienes que hacer en conjunto, ¿sí? Tienes que poner con tu contraparte, el canadiense, y tú decir, bueno, oye, a ver, vamos a tocar estos temas, ¿verdad? Sí, ok. Vamos a destinar cierto tiempo para cada tema. ¿Para qué? Para que esto no se alargue y podamos estar conscientes de que en ese tiempo tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Bien? Ok. En las conversaciones de negocios puede haber alguna plática sobre temas como el viaje, el clima, la noticia, en fin, lo que les decía. Puede haber, porque si la agenda está muy cerrada, es hola, bueno, hello, las presentaciones, y entonces iniciamos, inmediato, ¿sí? Pero bueno, vamos a pensar que está un poco holgada la agenda, entonces, pues sí se llega, se saluda, lo que les decía, bueno, pues ya nosotros si leímos un poquito las noticias, el periódico o vimos las noticias por televisión, podemos hacer algún comentario o a lo mejor ellos nos dicen, oye, ¿qué tal estuvo el viaje? ¿Cómo has sentido el clima? ¿Te han tratado bien aquí en Canadá? En fin, pero hay que tener en cuenta que eso es una introducción, es un preámbulo para entrar a la negociación y entonces ese tipo de comentarios tienen que ser muy cortos, mucho, muy cortos. Muy bien, me fue muy bien, el país está hermoso, no lo conocía, en fin, ¿no? Pero no alargarnos demasiado, porque de por sí los latinos tendemos a alargar un poquito las conversaciones. Bien, no debemos de sorprendernos si se empieza la negociación de forma inmediata, lo que les comentaba. Si en determinado momento esperamos que, pues, que llegue ciertas personas y ya que llegaron, bueno, pues vamos a platicar y cómo está tu familia, en fin. Ahorita vamos a ver temas que no se pueden tocar, pero empezamos a preguntar ciertas cosas y te paran y te dicen, bueno, vamos a iniciar. No hay que sentirnos, porque a veces somos, como dicen, jarritos de tlaquepaque, ¿sí? Con cualquier cosita se truenan. Entonces, no hay que sentirnos, es una cultura diferente, los negocios así son. Bien, los canadienses están acostumbrados a escuchar con atención y no hacen ningún tipo de interrupción. Normalmente, nosotros tendemos a escuchar y cuando estamos escuchando algo que nos hace clic o queremos dar nuestra opinión, interrumpimos. Los canadienses no hacen eso. Se sientan, escuchan, calladitos. Puede haber 10,000 cosas que no les parezcan lo que estamos hablando. Para esto, los señores tienen su pluma, tienen su papel y van apuntando. No dicen nada, esperan a que uno saque toda la información que quiere darles a ellos, les dé toda esa información y entonces ya ellos empiezan a hablar. Pero no hay interrupciones. Los canadienses respetan mucho a las personas en todos los aspectos. Es costumbre pedir el uso de la palabra siempre con respeto y de una forma educada. Bien, como les decía, no tenemos que atropellarnos en el tema. Se pide la palabra, puedo tomar la palabra, levantamos un poco la mano y podemos, sin grandes aspavientos, ni, oiga, yo quiero hablar. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, ok. Y avanzamos, ¿sí? Siempre de una forma educada. El sentido del humor, ellos lo ven positivo, ¿sí? Pero tiene que ser en el momento adecuado, ¿sí? Tenemos que tener bien claro
que vamos a hacer una negociación y obviamente no podemos abusar del sentido del humor. Entonces, a lo mejor para romper un poquito el hielo o alguna broma que no ofenda a los demás, ¿sí? Porque a veces tendemos a decir cosas que pueden ofenderse los demás. Si no sabemos controlar esas situaciones, es mejor evitarlas. Nuestro sentido del humor a veces no, bueno, o la gran mayoría de las veces, no es el mismo sentido del humor que pueden tener ellos. Tienen diferentes sentidos de humor. Entonces, tenemos que ser muy mesurados en nuestros comentarios y no hacerlo a cada rato, porque si uno abusa de esa parte del sentido del humor, bueno, obviamente ellos van a decir, esta persona está jugando y nosotros no venimos a jugar aquí. Entonces se puede hacer si lo sabes manejar y si lo crees conveniente en el momento adecuado. Ten mucho cuidado. Mejor, si tienes dudas, mejor no bromees para no romper y crear el efecto contrario a lo que nosotros estábamos esperando. Debes de tener tu man, tu objetivo, mejor alternativa a un acuerdo negociado, pero lo tienes que tener muy, muy claro. Aquí lo pusimos. Debes tener tu man arriba de lo normal, ya que los canadienses les gusta pedir concesiones y debemos mantener un margen mesurado para la negociación. Bien, es importante que nosotros tengamos un man o nuestro objetivo al cual queremos llegar en esa negociación. Mas, sin embargo, tenemos que estar muy conscientes que de repente nos piden concesiones. Y si nosotros vamos cerrados en nuestro man, no vamos a poder ceder demasiado, ¿sí? Tenemos que tener esa mentalidad abierta de ganar, 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 ¿sí? Para que ellos ganen, ¿sí? Para que yo gane, tengo que dar también, ¿sí? Esa situación es muy importante. Prácticamente no centrarnos en una posición, ni nada más mis intereses. La otra parte también tiene intereses y es importante que nosotros escuchemos qué es lo que ellos desean, cuándo lo quieren, cómo lo quieren, ¿sí? Pero nuestro man tiene que estar un poco arriba de lo normal por si nos piden concesiones, no vayamos cerrados, no vayamos limitados, podamos ir cediendo. ¿Ok? Es importante que analices qué concesiones vas a dar. Importantísimo, ¿sí? Y qué concesiones definitivamente no estás dispuesto a dar. Y te lo comento porque a veces dentro de la plática dices, bueno, pues yo quiero esto. Bueno, está bien. Pero ya que pasaron 3 segundos dices, no, pero ¿por qué dije que sí? Entonces tienes que tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que puedo dar en concesión y qué no voy a dar definitivamente o lo voy a dar de forma limitada? Bien. Obviamente las preparaciones de negociación tienen que estar al día. Tu preparación tiene que estar al día. Tienes que darte un tiempo para ver qué es lo que quieren ellos, qué es lo que quieres tú, qué es lo que quieren lograr entre los dos, ¿sí? Y si van a ser socios comerciales, bueno, pues más vale que sea una negociación ganar-ganar, porque si no, definitivamente no van a hacer negocios con nosotros. Bien, las concesiones más importantes se acostumbran a hacerse al principio de la negociación. Por eso te comentaba, tienes que tener clarísimo qué es lo que puedes dar y qué no. A qué te puedes comprometer y a qué definitivamente no puedes hacerlo. Nuestros argumentos deben apoyarse en hechos y datos legítimos. Muchas veces nuestros argumentos son muy apasionados, sentimentales, muy de emociones. Es que yo siento que va a ser un negociazo, ¿sí? Yo siento que vamos a inundar el mercado y vamos a vender gigante. Y eso ellos pues, dicen, bueno, tú sientes, pero yo no siento lo mismo. Estamos hablando de dos cosas diferentes.
Por eso nosotros tenemos que llegar con datos, con cifras. Ok, a ver, si nosotros ya hicimos un estudio de mercado, entonces podemos decir, bien, mira, en la zona de Montreal estoy considerando que las ventas que podemos tener si llegamos a un arreglo es esto. ¿Por qué? Porque cada habitante de origen latino, por ejemplo, estoy inventando, cada habitante de origen latino, ¿sí?, consume cierta cantidad de productos en México. Tú tienes aquí a estos latinos y vaya, la situación es que extrañan los productos mexicanos y eso es muy cierto, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, lo que es supermercados, y lo voy a poner como ejemplo en Estados Unidos, hay una, María Victoria es una actriz que hacía el papel de la criada bien criada, una chica que ayuda en las labores del hogar. Bueno, la contrataron para hacer un comercial dirigido totalmente a los latinos en un centro comercial, ¿sí? Y entonces ella habló, en fin, ¿para qué? Para consumir productos latinos. ¿Qué sucede aquí? Si nosotros vamos a hablar de nuestro producto, tenemos que llevar ciertas cifras reales, datos verdaderos, ¿sí?, de cómo se puede desplazar nuestro producto, ¿ok? Con base a información real. Los sentimientos, pues son muy bonitos y decir, es que vamos a hacernos millonarios y vamos a ganar mucho, en fin, ellos ya se van por cifras. Bien, es bastante usual la táctica split the difference, partir la diferencia cuando se está en la negociación final del precio. Tienes que ir preparado, ¿sí? No te pueden agarrar en curva. Los canadienses, al igual que en muchos países, ¿sí?, tienen ciertas formas y cierta estructura en su cabeza. Entonces, nosotros tenemos que llegar preparados. Tienes que saber perfectamente cuáles son tus costos de operación. ¿Para qué? Para que sobre de esos costos de operación tú ya hayas elaborado o hayas hecho toda tu tarea y decir, este es el margen en el cual yo me puedo mover, ¿sí? Este es el margen que yo puedo manejar. Cuando te hablan de partir la diferencia, es que de cuánto estamos hablando, ¿sí? Para ellos es común decir eso. Mas, sin embargo, ese partir la diferencia puede ser hasta un 60% de tu utilidad. Entonces, tienes que tener un margen perfectamente bien definido para poder negociar. ¿Bien? Y te recomiendo mucho esto. Cuando tú vayas a bajar en precio, vete muy tranquilo. ¿A qué voy con esto? Vamos a considerar que ellos nos dicen, necesito que me hagas un descuento. Bien, no me niego a hacerte el descuento, vamos a hacerlo. Bien, va a ser un 3%. ¿Cómo? Un 3% no sirve. Es que no estoy acostumbrado a hacer descuentos, ¿sí? Y de un 3 te puedes ir a un 5. Y de un 5 a un 7. Y de un 7 a un 10. Pero vas cediendo poco a poco, ¿sí me explico? A decir, necesito que me des un descuento. Y tú dices, de entrada dices, ok, te voy a ofrecer el 25%. Ah, entonces la gente dice, si me está dando el 25% es que él está ganando, por lo menos, está ganando un 120%. ¿Sí? Entonces, si me dio el 25%, bien me puede dar otro 15% más. ¿Sí me explico? Entonces, te tienes que ir muy tranquilo con esa parte de los descuentos. Obviamente ya tienes que haber elaborado tu plan, tu ejercicio, tu estrategia, de decir, bueno, si me piden esto, vamos a ceder en esto. Si me piden esto, vamos a ceder en esto. ¿Sí? Y si van pidiendo, ok, me tengo que ir despacio con esto de los descuentos. No entremos en una situación inmediata de decir el 15 o el 20%, porque fácil nos sacan otro 10 más. Bien, los ejecutivos de mandos intermedios
generalmente tienen la capacidad para decidir, aunque siempre de acuerdo y a favor de la política general de la empresa. Nosotros tenemos que establecer antes de ir con quién vamos a negociar. Por eso es la situación de la agenda. ¿Con quién voy a negociar? Con tal persona. Ok, ¿esa persona tiene poder de decisión? ¿A qué me refiero? De todo lo que vamos a hablar, de esas negociaciones, esa gente puede decidir si sí o no la hacemos, ¿sí? Y que también nosotros llevemos a alguien que tenga poder de decisión. Porque imagínate que un canadiense está platicando con nosotros, en fin, y le dice, ok, vamos a firmar, me interesa hacer negocio contigo, pero necesito que me des el 10%, por decir algo. Imagínate nada más que le digas, es que, ¿qué crees? Que tengo que ir a mi país para hablarle a fulanito o me prestas el teléfono para decirle. Eso no puede ser. Por eso tenemos que ir ya estudiados en el tema. Esa situación la tenemos que cuidar mucho. Que la gente tenga poder de decisión para no estar perdiendo el tiempo. ¿Ok? Jamás, por ningún motivo, hacer comparaciones con Estados Unidos. Pero por ningún motivo. Son dos culturas diferentes, son dos países diferentes, son dos economías diferentes. No hacer ningún tipo de comparación, ninguna. No es agradable. A los canadienses les gusta conocer las culturas de otros países. Pueden preguntarnos algo del nuestro. Bien, esto nos lo vamos a encontrar, es muy común que, bueno, pues te digan cómo es tu país, cuánta gente vive allá, es caluroso, es frío, en fin. Todo esto para ir rompiendo también el hielo y puede ser que dentro de la negociación, ¿sí?, se pueda dar unos breaks, unos descansos y a lo mejor hacen ciertos comentarios, ¿no? Es importante tener esa apertura también para comentar, porque a final de cuentas si vamos a hacer negocios, bueno, pues primero tenemos que ser amigos, ¿no? Hay presencia de extranjeros, ya que las oportunidades que brinda el país son extraordinarias. Por ejemplo, en Vancouver muchos negocios están dominados por chinos inmigrados de Hong Kong. Nosotros vamos a llegar a un país, como les decía, con ciertas normas, con ciertas reglas con las que se rigen. Y aunque hay personas latinas, hay alemanes, hay suizos, hay chinos, asiáticos, se están juntando en un lugar. ¿Qué sucede? Tienen, esto hace un momento les comentaba, tienen una forma de pensar canadiense. Aunque hayan venido de otros países, se mimetizan, ¿sí? Es un pensamiento, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero se mimetizan, ¿sí me explico? Van adoptando las formas del país y entonces van olvidando las formas de su país. ¿Por qué? Porque los hábitos los hacen olvidarla y entonces actúan pues como todos los canadienses. Ya me acordé, es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es la forma de pensar y de actuar de una persona y esa gente no se da cuenta que lo hace así. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Un canadiense se comporta de cierta forma, de cierta manera, y él no se da cuenta que se comporta así. Si nosotros agarramos a un canadiense y lo pones en México, tiene una forma diferente de ser de los mexicanos, que los mexicanos tienen también una forma diferente a lo de los canadienses. Entonces hay un inconsciente colectivo, hay un mimetismo, y bueno, obviamente así es como se trabaja esta situación de la forma de negociar. Ellos se mimetizan y aunque hayan gentes de otros países, bueno, adoptan las formas canadienses. Y además, bueno, obviamente se van y se rigen, importantísimo, sobre las leyes canadienses. Bien, el signo de V de la victoria, hecho con la palma hacia adentro, constituye un insulto. Hay que tener cuidado.
De repente hay que saber qué no hay que decir o qué no hay que hacer que pueda ofender a la otra persona. Esto nos lo pudiese decir algún compatriota de nosotros y preguntarle, oye, hay ciertas palabras que para ellos sean una ofensa. Esto es importante saberlo, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros en nuestro país hacemos cierta seña y constituye una ofensa tremenda para esas gentes, ¿no? Hay una, no recuerdo si es en Brasil, pero para que vean cómo uno tiene que conocer cuáles son las culturas de ellos, ¿no? De repente tú le dejas a alguien alguna propina o algo y te hace. Y es de gracias, de agradecimiento, ¿sí? Pero tú oyes eso aquí en México y bueno, ya sabes lo que significa, ¿no? Muy bien. Si llegamos de visita, podemos llevar un obsequio representativo de nuestro país. Será un gran detalle. La verdad es que cuando nosotros vamos a ir, tú tienes cualquier cantidad de duty free en los aeropuertos, ¿sí? De tiendas donde puedes tú comprar ciertos artículos. Y bueno, ¿cuáles son los artículos que se pudiesen regalar y que no son mal vistos? Desde un sombrero de charro mexicano, ¿sí? Desde una botella de tequila, y no es necesario que llegues con algo gigante, vaya. Tiene que ser algo muy representativo, un calendario azteca, algo de buen gusto. Es importante también eso, ¿eh? Porque si llegas con una cosa corriente, pues también la gente lo percibe, ¿sí me explico? Que se vea que fue algo pensado, como cuando nos regalan algo a nosotros y lo abres y dices, pues fue lo primero que agarró porque está espantoso. Es lo mismo allá, ¿sí? Tiene que ser algo pensado, si ya hemos tenido algún tipo de contacto con ellos, bueno, ¿qué es lo que normalmente o qué les pudiese gustar a ellos? Y entonces escoger algo muy, muy particular. Eso es bien importante, el llevar ciertos regalos. La gente, bueno, no saben, quedan súper agradecidas. Y no tienes que gastar millones, ¿eh? Sinceramente no tienes que gastar millones. Vamos a considerar que tú vivas en Centroamérica. Vaya, en tu país debe de haber algún artículo que no se consiga en otros lados y que realmente sea algo simbólico, pero que te guste y que la gente lo pueda poner en cualquier lugar y llame la atención. Y no tienes que gastarte las grandes fortunas. Bien, los canadienses son muy directos y si algo no les parece, lo expresan inmediatamente, ¿eh? Vamos a considerar, estamos ya en una situación cerrada de negociación y si algo no les parece es directito. ¿Qué sucede de repente con nuestra cultura? Pues sí, pues no me parecía, pero pues la verdad no, pues para evitar problemas pues me quedé callado, ¿sí? No, no, no. A ellos, si algo no les parece, directos. No estoy de acuerdo con esto. Y obviamente nosotros tenemos otra vez que mimetizarnos y actuar en consecuencia. Si ellos también son directos, también nosotros tenemos que ser directos. Una cosa es que negociemos aquí en México y otra cosa es que ya lo estemos haciendo con canadienses. Y si estamos en esa situación, es que nuestra empresa es una empresa que va hacia las grandes ligas o que ya está en las grandes ligas. Entonces, también tenemos que ser directos si algo no nos parece. Y ellos no lo van a tomar a mal, ¿sí? Que es algo diferente en esta situación de los mexicanos, ¿no? Como que somos más diplomáticos, en fin. Acá es directo. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. Definitivamente no pienso ceder, ¿sí? Ok. Tienen muy claro la visión de negocio y no mezclan lo personal con lo profesional. Los negocios son negocios. Una cosa es que lleven una situación de amistad, pero otra cosa son los negocios. Son dos líneas totalmente diferentes. Esta situación de los negocios tenemos que tenerlo muy, muy claro, porque normalmente los latinos lo que hacemos es mezclarlo, ¿no? No, pues es mi amigo, no, él me va a ayudar.
No, 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 no. O sea, sí son amigos, pero ¿sabes qué? Nuestra amistad va de aquí a acá. Y de acá a acá es el negocio. Entonces, para que también no se sientan ustedes, no vayan a decir, ah, pues yo pensé que era mi amigo y ve nada más lo que me hizo. No, son negocios. Eso es. En la aplicación de la legislación hay que tener en cuenta que existen dos sistemas legales, el Civil Law para la región de Quebec y el Common Law para el resto del país. Los contratos son extensos y detallados. Si vamos a firmar contratos, tenemos que darnos el tiempo para poderlo leer, obviamente con un intérprete, traductor, y entender cada una de las situaciones a las que me voy a comprometer. En Quebec deben traducirse al francés, por lo que les decía, bueno, pues obviamente ellos manejan allá ese idioma, y si estuvieran en México, bueno, pues tú dices pues que lo pongan en español, ¿verdad? Bien, en la forma de vestir, los canadienses son muy conservadores. Siguiendo la tradición británica, valoran la ropa de apariencia gastada, más que las últimas modas y los diseños originales. No son complicados, pero nosotros debemos estar siempre bien arreglados. Bien, la realidad es que los canadienses son muy relajados de repente para hacer negocios, ¿sí? Pero ten en cuenta que nuestra imagen siempre debe estar impecable, ¿ok? Impecable. Y debo de ir vestido conforme al lugar a donde me voy a presentar, ¿ok? Tienes que ir impecable, impecable. ¿Por qué? Por cualquier situación, ¿sí? Que de repente tú digas, no, va a ser algo informal, en fin, y llegas y de repente todos están arreglados, dices, ay, te sientes mal. ¿Sí me explico? Es mucho mejor que tú llegues bien arreglado, que vean que normalmente cuando nosotros vamos a ver a una persona importante, nos arreglamos y tenemos cuidado, sobre todo las chicas, vaya, se peinan bien, se arreglan, se pintan, se tardan 2 horas arreglándose y salen wow, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer igual, aunque ellos sean un poquito más relajados. Ellos tienen una cultura, nosotros traemos otra, pero si vamos a hacer negocios, lo más recomendable es siempre ir arreglados. A menos que vayas a hacer negocio, vayas a cerrar negocio en un club de golf, ¿verdad? Por supuesto. Bien, de preferencia, no fume en la reunión. Es muy común ya, de hecho, en varios países se está prohibiendo esta situación del uso del cigarro. Allá son muy estrictos, mucho, muy estrictos. No es lo mismo que aquí, que te dicen, esta área es de no fumar. No importa, a ver, que me saquen y me fumo mi cigarro. Allá sí te sacan y además tienes una multa, ¿sí? Entonces, ese es un detalle, pero es muy incómodo que si vas a hacer alguna negociación, saques tu cigarro y aunque les ofrezcas a los demás, espera a que termine la negociación y ya puedes fumar lo que tú quieras, pero dentro de la mesa de negociación no lo hagas. Bien, otro de los puntos. No se debe presionar para llegar a un acuerdo, ya que ellos se toman el tiempo suficiente para pensarlo y tomar la decisión. Esto es importante porque no debemos vernos como que tenemos prisa para que lo hagan, ¿sí? Como que hay un interés oye, ya, fírmale, a ver, no, mira, todo está bien y agarro esta hoja y le pongo la otra y ya, fírmale. Ellos saben sus tiempos. Aquí están, esto es lo que vamos a negociar, estos son los papeles, estos son los contratos, el tiempo que tú consideres, ¿ok? Pero que no se vea de ninguna manera que queremos forzar esa situación. Bien, debemos estar abiertos a que ellos nos investiguen, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestras situaciones de crédito? ¿Por qué? Porque si vamos a hacer negocio, normalmente, bueno, en los países latinos es, tú eres mi amigo o nos conocimos y llevamos buena amistad, ya te conozco desde hace 2 meses, pues vamos a hacer negocio. Bueno, pues nos asociamos y en fin, y ya pues somos amigos y en fin, ¿no? Acá no. Acá es, ok, vamos a hacer negocio. Un canadiense
te tiene que investigar y tú deberías hacer lo mismo. ¿Sí me explicó? ¿Quién es? ¿Qué vende? ¿A dónde le vende? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Cuáles son sus ventas? ¿Ok? ¿Cuáles son sus pasivos? ¿Por qué? Porque si vamos a hacer negocio y esa gente está endeudada hasta el cuello, a lo mejor le mando las cosas y no tiene para pagarme, ¿sí? Entonces, tenemos que fijar perfectamente esta situación porque ellos no lo van a hacer y nosotros tenemos que estar abiertos a dar cierta información y también pedirla, ¿ok? Bien. Considerar la divisa de pago. Normalmente va a ser en dólar canadiense, pero pudiera ser en dólar americano, dependiendo de qué vas a venderle, ¿sí? O pudiera ser en euros, dependiendo qué es lo que le vas a vender, ¿sí? Y fijar la divisa, sobre cuál nos vamos a ir. Es interesante esta parte porque al hablar ya de dineros, tienes que asegurar tu pago. Todas las gentes son buenas hasta que dejan de serlo, ¿ok? Son negocios. Entonces, tienes que asegurar tu pago para evitar cualquier tipo de situación, ya sea por carta de crédito, ya sea depósitos en efectivo, en fin, y ellos van a hacer lo mismo con nosotros, ¿eh? Así es que no te sientas mal si en determinado momento se están brincando esa parte y decir, bueno, a ver, ¿cómo van a estar las fechas de pago? Y cuáles son las penalizaciones si no se llegan llega esa fecha y no han cumplido, ¿cuál es la penalización? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, el tiempo de pago y transferencias bancarias. Bien, en el caso de México, Bancomex tiene consejerías comerciales y podrán establecer los contactos y seguros para mayor seguridad, valga la redundancia. Bien, nosotros, si ya tenemos consejerías comerciales en Canadá, nosotros como mexicanos, bueno, ellos nos pueden facilitar la entrada con estas personas, ¿sí? Nos pueden facilitar cómo. Nosotros nos ponemos en contacto con estas consejerías, pagamos cierta cantidad que de verdad es mínima, ¿sí? Y ellos nos ayudan a contactar. Vamos a considerar que yo vendo elote, ¿sí? Granos de elote. Y entonces les digo, oye, consejería comercial, pues tengo este detalle, este es mi producto. ¿Habrá alguien que se interese por elote allá? Ok, pagas para esa investigación, ellos te sacan una lista de cuántas empresas pudieran ser, ellos te arreglan las citas, ¿sí? Y te acompaña un representante de la consejería de Bancomex a ver a cada uno de ellos, ¿sí? Y te van llevando de la mano hasta que tú cierras tu negociación. Es importante saber esto porque a veces nosotros nos vamos, queremos hacer las cosas sin saber que hay fórmulas, sin gastar millones de dólares, que nos pueden ayudar, ¿sí? Muy bien, otro de los puntos es, cuando se viaja por el país hay que tener en cuenta las grandes distancias. Es el segundo país más grande del mundo. Tiene 6 zonas horarias con una diferencia máxima de 5 horas, la zona del Atlántico a la del Pacífico. Entonces, si vamos a viajar, bueno, pues ¿qué hora hay? ¿Qué hora tienes allá? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues puedes estar adelantado hasta 5 horas. ¿Cómo está esa situación? La tienes que revisar. Tienes que considerar el clima. El clima es muy extremoso. Generalmente te recomiendo que hables antes de ir. Habla, oye, ¿cómo está el clima? ¿Va a cambiar en estos días? En fin, bueno, obviamente ahorita en esta televisión de paga hay canales exclusivos donde ves el tiempo. Es importante que lo consideres. Bien, los canadienses son gentes muy amables, son gentes muy abiertas, son personas con las que se puede negociar. La verdad es que yo he conocido varios canadienses y no son abusivos. No es gente de la que tú tengas que tener un cuidado extremo.
pero siempre es bueno tener pues un poquito de distancia, ¿ok? La verdad, los canadienses son o el país y ellos son gentes con las que tú puedes hacer negocios grandes. El país requiere muchísimas cosas, el país consume muchísimas cosas y tu producto, lo más probable es que lo requieran allá. Te deseo un excelente día y adelante con los canadienses. Vamos a negociar. Que tengas un bonito día. Hasta luego.